Me apareció a mí aceptar. La reunión se está transmitiendo en directo en esta plataforma. Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos, queridos hermanos, esta tarde noche desde el centro de la República Mexicana.
Los saludamos, queridos hermanos, con un afectuoso saludo. Nuevamente haciendo nuestros esfuerzos, queridos hermanos, para poder conectarnos con todos ustedes. Agradecemos a todos su paciencia, agradecemos a todos su disposición y tiempo en este ejercicio que estamos haciendo, hermanos, de conexión y de, eh, eh, pues, cambio de tecnología. Nuestros hermanos los saludamos como siempre desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Saludamos a todos aquellos hermanos que se conectan con nosotros desde distintos países, queridos hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya está aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo te va? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan en este su programa Charlas Bíblicas. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Pues muy bien, querido hermano. Pues al parecer, estamos conectados. No tengo señales de algunos hermanos que nos manden algún comentario con respecto a eso. Les quisiéramos saber su retroalimentación para poder arrancar en todo este asunto que a veces yo la verdad es que a veces me siento un poco rebasado, querido hermano, pero pues estamos por aquí. Entonces rogamos a nuestros hermanos que si nos están viendo, si nos están oyendo, que tengan a bien escribirnos un mensajito con respecto a, pues a saber si realmente estamos en sintonía, todos ustedes y todos nosotros, queridos hermanos. Les mandamos un fuertísimo saludo, haciendo un esfuerzo por poder comunicarnos y transmitir con todos ustedes su programa de charlas bíblicas. No tengo ninguna retroalimentación, mi querido hermano José Antonio. Sí, Ento- hermano. Entonces, no sé si realmente estemos saliendo al aire. Yo en realidad solamente estoy en un contacto visual contigo, mi querido hermano. Sí, Sí, ha desaparecido tu imagen, nada más tu nombre aparece aquí. ¿Sí tienes tu cámara abierta? este, no lo sé, hermano. ¿Tu cámara de video Ujú. abierta? Y ahora sí. Y ahora sí, perfecto, mi querido hermano. Si ya estoy en el escenario, pues bueno, continuaremos si es de esa manera. Y bueno, yo en realidad, hermano, estado con una situación un poco tensa, hermano, con esto que estamos viviendo. Y bueno, creo que ya estamos en escenario los dos. Y pues al parecer está esto caminando como tiene que ir. Pues nos quedamos en la última parte del capítulo 5 del apóstol Pedro, de la primera de Pedro, querido hermano, ya para poder seguir adelante con pues su programa de todos ustedes. Y quisiera saber, hermano, bueno, te quería pedir un favor antes de saber. Si le puedes dar lectura a esta última parte, yo creo que desde el versículo 7 hasta el final, hermano. Con mucho gusto, hermano. Bien, vamos a dar lectura a la primera carta de Pedro en el capítulo 5 y versículo 7 en adelante. Dice así: si me permites, voy a leer desde el 6 porque parece ser que es como una unidad. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Sed sobrios, velad. Vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la soberanía por los siglos. Amén. Por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, según yo lo conceptúo, os he escrito brevemente exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La coelecta que está en Babilonia y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz a todos vosotros, los que estáis en Cristo. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué nos tienes que decir, hermano? ¿Qué nos comentarías? Bueno, hermano, fíjate que me llamó mucho la atención, mucho, el, eh, el versículo 10 en particular. Hay cuatro verbos ahí que son muy, muy interesantes, que los voy a leer. Dice el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Son estos los cuatro verbos que me llaman mucho la atención, porque fíjate que a pesar de los sufrimientos y a pesar de todas las vicisitudes y a pesar de, pues, de la amenaza presente del diablo que anda como león rugientes, a fin de cuentas, nuestra salvación y nuestra perfección y nuestro quedar sólidos está totalmente en la mano de Dios. Y dice, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Yo veo aquí también en estos cuatro verbos y en esta acción de Dios, Él mismo, veo un eco poderoso del establecimiento del pacto nuevo y eterno que nos presenta el profeta Ezequiel en el capítulo 36, donde dice que Él nos limpiará de todas nuestras maldades, de nuestros ídolos, que Él pondrá en nosotros un espíritu nuevo y que Él además pondrá en nosotros su Santo Espíritu y dice, dice, yo haré que anden en mis caminos, que pongan por obra mis mandamientos. Este es como el sello particular del nuevo pacto en el cual Dios ha decidido mantenernos cerca y so- vamos sobrepasar la debilidad del mal que todavía está en nosotros. A fin de cuentas, estos cuatro verbos presentan, yo creo que algo así, hermano, aunque no quiero yo forzar de ninguna manera el, esto, me da la idea como de que están ordenados estos cuatro verbos en una especie como de lógica interior que va, digamos, de la restauración hasta la consolidación final. Algo que refleja una especie como de progresión espiritual en la teología de Pedro. Y podemos hacer un breve análisis de esto. Y el orden y la elección de estos cuatro verbos en Primera de Pedro 5:10, yo los veo como una auténtica joya doctrinal.
Pedro no los junta al azar, sino que hay una progresión interna y una lógica espiritual que muestra cómo Dios mismo actúa en los creyentes que han sufrido por Cristo. Y no solamente tenemos un eco aquí en estos cuatro verbos de lo que el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 al 27, eh, profetizó sobre este nuevo pacto y eterno, sino que también tenemos aquí en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, podemos casi como que un remate maravilloso de esta enseñanza ahí en el versículo 20 del capítulo 13, donde dice lo siguiente: ¿Qué el tiene, Dios de hermano? paz. ¿La cita completa cuál es? Hebreos capítulo 13 y Ah, versículo 20, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad. Y luego dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, por supuesto, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto embona maravillosamente con aquel dicho del profeta Ezequiel, que tiene su cumplimiento en el nuevo pacto. Esto es formidable. Y yo veo aquí en Pedro, cuando dice, Él mismo os fortalecerá, veo ujú. esta acción de Dios que no te cabe duda, hermano, que, que, que se Pasiva, ¿verdad, trata, hermano? ¿verdad? ¿Mandé? Pasiva, Sí, fíjate que son futuros, no son pasivos, ¿no? no, son verbos, todos ellos son verbos en futuro, fíjate los cuatro. Están en indicativo, es voz activa y los cuatro verbos están en tercera persona singular. Él, como dice aquí, él perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Y por supuesto, tienes tú aquí en este dicho del Señor, donde dice, Él mismo, Él se presenta como el autor de cada uno de estas cuatro, de estas cuatro bendiciones. Por eso pensaba que yo, por eso yo pensaba que era pasivo, porque dice, hará, Exactamente, él mismo hará la obra, ¿no? O sea, claro, ¿y cuál es la obra? Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, ¿no? Es decir, claro. pareciera ser que son verbos de tipo pasivo. ¿Cuál es el verbo perfeccionar, hermano? De los cuatro que tenemos aquí, Ujú. mira, el primero que tenemos nosotros traducido como perfeccionar es catartizo. Luego, afirmar, que es el segundo verbo, es stirizo. El tercer verbo que se traduce como fortalecerá es steno, steno. Mm, Y el cuarto que dice establecerá es themelió. mm. Estos son los cuatro verbos, están en futuro, en voz activa, en modo indicativo y tercera persona singular, hermano. Y por Porque la nueva supuesto, versión internacional omite perfeccionar, no me digas, pone restaurar. bueno, es uno de los sentidos de la palabra. Mira, fíjate que siguiendo las indicaciones, los significados que propone un lexicón muy reconocido, muy famoso, tú lo conoces, es el Bauer Danker,
el griego, el lexicón griego inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva, que es, creo yo, pues pues es una gran autoridad, no es la última palabra. Fíjate qué es lo que ofrece para catartizo, que la nueva versión internacional pone como restaurar, y la cuarta versión de la Biblia textual como perfeccionar. La Reina Valera 60 pone perfeccionar también. Fíjate, ahí te voy a leer tres sentidos que Bauer Danker ofrece como traducción para catartizo. Uno de ellos es, catartizo significa hacer que algo esté en condiciones de funcionar bien, poner en Ujú. orden, restaurar. Y mira qué interesantes ejemplos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, ¿te acuerdas que cuando pasó nuestro Señor estaban, dice, remendando las redes? Ujú. Este, lo que tienes ahí como remendar es este verbo catartizo. Restaurar es otro de los sentidos, por ejemplo, en Gálatas 6:1, que dice que restauremos al creyente. Ahorita te voy a decir cómo dice Gálatas 6:1 en la cuarta edición de la Biblia textual. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún delito, vosotros los espirituales, restaurad al tal. Restaurar el tal. ¿Verdad? Entonces tienes este sentido primero, que es hacer que algo esté en condiciones de funcionar bien, punto, en el caso de las redes, del remiendo de las redes. Luego, en segundo lugar, Bauer Danker nos ofrece otra acepción, otra idea que está aquí presente en Catartizo, que es preparar, hacer, crear, equipar, pertrechar. Y ese es el sentido que tiene, por ejemplo, en Hebreos en el capítulo 11 y versículo 3, que dice, por fe entendemos que los siglos fueron, dice la Biblia textual, restaurados, pero otras ediciones, por ejemplo, el Satamés en su interlineal nos ofrece la palabra preparados. Por fe entendemos que los siglos fueron preparados con un dicho de Dios. También, por ejemplo, José María Bober traduce aparejados. Los siglos fueron aparejados. Natalio Fernández, por ejemplo, en su traducción del Nuevo Testamento nos ofrece organizados. Por fe entendemos que los siglos fueron organizados con un dicho de Dios. Y la Biblia textual también, bueno, ya vimos qué es lo que dice restaurados. Y bueno, pues son estas las maneras como algunos traductores entienden este verbo catartizo en este segundo inciso de preparar, de hacer, inclusive de crear. Hay algunas versiones que dicen por la fe entendemos que los cielos fueron creados por un dicho de Dios. Y hay también un tercer sentido de catartizo según este diccionario de Bauer Danker, que dice así, significa hacer a alguien completamente adecuado o suficiente para algo. Ujú. Por ejemplo, mira, segunda de Timoteo capítulo 3:17 dice así, dice, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado Ujú. para toda buena obra. Así traduce la cuarta edición de la Biblia textual. Hay otro pasaje aquí en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 13, Pero ahí y sí se utiliza catartizo, hermano. sí, en todos estos que te estoy diciendo.
en todos estos. En Hebreos 13:21, muy cerca del que acabamos de leer ahorita, que era el 21, dice, de hecho es uno de los versículos que acabo de citar, dice, Jesús, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo a nosotros lo que es agradable. Aquí utiliza perfeccionaros, perfeccionar. Natalio Fernández también utiliza la palabra perfeccionar. Él la traduce como una cabal perfección. José María Bover traduce como capacitar. Él os capacite. Todos estos sentidos tiene el verbo catartizo. Y yo creo que en Primera de Pedro 5:10, donde aparece, el sentido sería, en mi opinión, perfeccionar o bien restaurar, capacitar plenamente a los creyentes después del sufrimiento. Porque creo yo que es lo que está diciendo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, os, em, Él mismo os fortalecerá, os perfeccionará, etcétera. El segundo verbo es stirizo, pero no me quiero, a no ser que tú tengas un particular interés en cualquiera de los otros tres verbos, mi querido hermano. No, solamente tenía la duda con respecto a la cuestión de perfeccionar. Si en Hmm, todos los casos donde se habla de la perfección o de que Él perfeccionará, tiene que ver con el asunto de este mismo verbo. Por ejemplo, no sé, Hebreos 10:14 si utiliza el mismo verbo, ¿no? Bueno, no Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 eso santificará, ¿verdad? No sí, perfeccionará. sí. No, sí dice, os lleve a la perfección definitiva, pero Ah, ahí no utiliza este verbo, fíjate, sino utiliza ah, otro. Ahorita te voy a decir cuál dice, es. para que con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Mi Sí, asunto es este de ha hecho perfectos. ahí la palabra es telió, que dice completar, perfeccionar. Mm. ¿Verdad? Aquí tienes un verbo en perfecto, ¿verdad? En la voz activa, ¿verdad? Y como dice el versículo 14 ahí, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos, ha hecho. Ahí está el Etelioquen dice. si tienes la voz, y es voz activa, fíjate, voz Mm. activa en perfecto. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos. Algunas traducciones dicen ha llevado a la perfección definitiva, pero perfección es un sustantivo y lo que tienes aquí es un verbo. Entonces hay que traducir verbo con verbo, creo yo. O sea, ha hecho perfectos me parece que está mucho más cerca. Es una mejor traducción del verbo griego y distinto de catartizo, como tú notas. Ahora, catartizo es una palabra que tiene un aumento, hermano, Bueno, una es un verbo preposición. compuesto. Ya ves que dice kata, Sí, dice cata. aunque ignoro yo cuál sería la segunda palabra a la que está añadida, fíjate, no lo sé, pero lo podemos investigar si quieres. No, no, solamente era por pensar en tratar de armonizar todos aquellos textos en donde se hablara de perfección, ¿no? Por Ujú. ejemplo, entonces aquí, como yo te decía en un principio, yo al leerlo a primera vista y cuando dice él mismo os perfeccionará, no sé si quepa la traducción de decir él mismo os hará perfectos. ¿Quién sabe? No sé. Fíjate que en ocasiones estos verbos, como Ujú, otros verbos también, se traslapan en sus significados. ujú. Si has notado esto, ¿verdad? Sí, Que a veces no es fácil separarlos porque
casi parecen decir la misma cosa en algunos de sus significados, que ya ves tú que cada verbo pues es muy rico en significados. Mira, si pudiésemos hacer una especie como de comparativo, ¿qué tendríamos? O sea, utilizando el lexicón Bauer-Danker. Por ejemplo, en catartizo, el significado básico que yo pude ver aquí en el Bauer sería restaurar, equipar o perfeccionar, Ujú. que más o menos son los tres sentidos que estábamos viendo ahorita. Ahora, el matiz en Primera de Pedro 5:10 de este catartizo sería que Dios restaura y capacita completamente al creyente. Luego, el verbo que sigue, stirizo, la idea básica del lexicón de Bauer sería hacer firme o confirmar. Y tal parece que el matiz que le da Pedro a este segundo verbo sería que Dios da la firmeza interior. Por ejemplo, da la firmeza interior a la fe. Luego, el tercer verbo, que es sdenoo, la idea del diccionario de Bauer sería fortalecer, vigorizar, llenar de fuerza interior. Y el matiz que Pedro le presenta aquí es que Dios infunde fuerza espiritual. Y por último, en el cuarto verbo, themelió, la idea del diccionario de Bauer es poner un fundamento, es establecer. Ujú. Y el matiz que recibe aquí en Pedro sería algo así como que Dios establece, Dios da una base estable y permanente. Y es de estos cuatro sentidos, de estos cuatro verbos que utiliza Pedro, que me da la idea como de que hay una especie como de progresión interna, una progresión espiritual, en el que eh, parece ser como que va de menos a más. Y mira que, bueno, por ejemplo, catartizo, restaurar o perfeccionar. Digamos, Dios repara lo que ha sido quebrado por el sufrimiento. En el griego clásico y en la Septuaginta, también catartizo se usa para, por ejemplo, para restaurar huesos rotos o reparar redes, lo que estábamos viendo, el remiendo, o preparar algo para una función especial, para su función. Entonces, me da la idea como de que hay un primer paso aquí, digamos, en este verbo catartizo, que es que Dios repara lo que ha sido quebrantado por el sufrimiento, porque acuérdate que el contexto aquí es sufrimiento. Entonces, Pedro alude aquí a creyentes heridos, a creyentes dispersos, a creyentes que han sido probados y Dios mismo los restaura, podemos decir, a su plenitud funcional dentro del cuerpo de Cristo. Y la idea aquí en este primer verbo sería, y por supuesto insisto en que no quiero forzar nada aquí, porque a veces ocurre, ¿verdad?, que queremos llevar ideas que, pues, que no están realmente presentes. Y qué bueno que puedo yo exponer esto aquí delante de todos ustedes y contigo, mi querido hermano, para prevenirnos de que tal cosa no suceda y de que si hay algo aquí que sí habla de de un proceso que va de menos a más, bueno, pues nos aprovechemos de esto y nos gocemos de esto. Aquí, en este caso, en este verbo, de que Dios restaura, de que Dios capacita completamente al creyente después de la prueba.
Luego, el segundo verbo que tenemos aquí, que es stirizo, que decíamos que era afirmar o hacer firme. Y si hay una progresión entre el verbo anterior y este, sería la idea de que el creyente, una vez que ha sido restaurado, necesita ser afianzado, afianzado internamente, ser hecho firme. Y en el Nuevo Testamento, este verbo estirizo suele asociarse, fíjate, con la firmeza de fe. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, el Señor le dice a Pedro que fortalezca a sus hermanos, que confirme a sus hermanos? Ese es el verbo que se usa aquí. Y además es un verbo que apunta al carácter y a la convicción eterna a la convicción interna, perdón, de los creyentes. O sea que Dios sostiene a los creyentes para que no vuelvan a tambalearse. Y la idea teológica aquí es que Dios da firmeza interior. Por ejemplo, consolida la fe, consolida al creyente y le da una estabilidad espiritual. Luego el tercer verbo que dice que es sdeno, que es fortalecer o dar vigor, ¿verdad? Y aquí, pues la idea de fuerza, la idea de poder interior, pues creo yo está presente. En ese mismo sentido, ¿te acuerdas de Pablo que oraba para que el Espíritu de Dios diera poder en el hombre interior por su Espíritu? Entonces, Pedro, además este verbo aquí, fíjate que es un hapax legómeno, es decir, es una La palabra única vez que única, aparece. la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y aquí este verbo introduce, podemos decir, una especie como de matiz dinámico. O sea, Dios no solamente estabiliza, como dice el verbo anterior, sino que da poder. Ahora sí que empodera. Y Mm. es la fuerza espiritual que permite perseverar, que permite servir con valentía, una gracia que es verdaderamente activa. Y la idea teológica aquí es que Dios le da al hombre nuevo fuerza espiritual, le da poder interior, le da vigor espiritual y constancia. Y luego, y todo esto lo hace Dios, dice, Él mismo Ujú. os haga todas estas cosas. Em, Fíjate, el cuarto verbo que es themelió es establecer, es asentar un fundamento. Entonces, con este verbo, con este cuarto verbo, creo yo que culmina la progresión, podemos decir, con una imagen arquitectónica, porque themelió es poner cimientos sólidos. Fíjate, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 17 y Colosenses 1:23, ahí el verbo que se usa alude a estabilidad en Cristo. Mira, por ejemplo, déjame citarte Efesios capítulo 3 y versículo 17 que estoy aquí citando. Dice así. Al habitar, dice, para que os dé conforme el 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, estoy en Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice el 17, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados, dice, y cimentados. He ahí el cemelio, cimentados en amor. Y seis plenamente capaces, dice el 18. Fíjate nada Ay, más. no, no, no puedo yo con esto, hermano. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la Ujú. altura y la profundidad.
y conocer así el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermano, es que estas sí, fíjate que son palabras mayores. A veces nos exceden tanto, son tan demasiado grandes, Son muy prometen grandes. tanto y con una generosidad verdaderamente extrema que sobrepasa nuestra pobre flaqueza humana, nuestro Ujú. pobre ser, nuestro pobre hombre viejo, hermano, que sencillamente muchas veces tenemos que pedirle al Señor que nos permita comprender, que estas palabras vayan entrando y vayan formando parte de nuestra vida interior, porque esto es lo que somos y lo que somos frente al mundo. Esto, no somos iguales que el mundo. Nuestro Señor decía, ustedes no son del mundo, sino que yo os escogí del mundo. Yo no soy del mundo, como ustedes tampoco son del mundo. Para caminar todavía, para andar pensando, para andar buscando nuestro propio bien, como si fuéramos, como si anduviéramos todavía como hombres, dice Pedro, ¿te acuerdas? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Es Ujú. que hemos dejado simplemente de vivir en esta existencia del hombre natural, aunque nos cargamos un hombre viejo, con todo el hombre nuevo, nos coloca en una posición totalmente diferente, y no me refiero simplemente a pura posición, sino a real y verdadero poder, que por supuesto esto debe formar nuestras... Esto es la renovación de la mente, hermano. Inclusive no de la mente caída, fíjate, porque esa no se renueva, sino es el avanzar espiritualmente en un conocimiento, hermano, que va abriendo camino, va abriendo como si fuera un surco hacia adelante. Y bueno, mira Colosenses, por supuesto, 1:23, que es un pasaje que nos gusta mucho esta carne, a sus servidores, muy amados hermanos, nuestros a Armando y a mí, que dice, ya que en verdad, dice, aún así ahora os reconcilió, estoy en Colosenses 1:22, os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados, temelió, sólidamente, ya que en verdad, y podemos decir, sí, si es así, es en verdad, claro que sí, porque este ser cimentado sólidamente no es algo que procuramos nosotros, sino algo que el Señor dice, yo haré. Como diría Pedro aquí en el versículo 5 que dice, Él mismo os fortalecerá, afirmará, fortalecerá, establecerá, nos arraigará firmemente, nos dará una profunda estabilidad en Cristo y en la verdad del Evangelio. Y este proceso de gracia culmina, hermanos, cuando el creyente queda firmemente solidificado en la fe, imposible de mover por las tempestades. Entonces la idea teológica aquí es que Dios da una base estable, nos da una base permanente, una base inamovible en el fundamento que es Cristo. Entonces, quizá podamos nosotros ver aquí en estos cuatro verbos una especie como de proceso completo que va de la restauración a lo dañado, a la afirmación de la fe, al fortalecimiento de nuestra nueva voluntad y a establecernos finalmente sobre un fundamento eterno. Y el sufrimiento del que tanto ha hablado Pedro en su carta, no destruye al creyente, sino que el sufrimiento se convierte, podemos decir, en el escenario de la gracia edificadora de Dios.
Y vaya manera tan preciosa, ¿verdad, hermano, de terminar esta carta? Y por eso, con toda la razón del mundo, viene, cierra Pedro esta sección diciendo: a Él sea la soberanía por los siglos, por los siglos. Amén. ¿Qué piensas, mi querido hermano? Ay, hermano, ¿qué te diré? ¿Qué les comentaré, hermanos? Que, mira, yo creo que esto está en armonía y en conexión con todos los versículos que citaste, que son muy importantes. Efesios capítulo 3 en su bloque, en su conjunto, porque después de eso, después de Efesios, después de lo que leíste en el versículo 3, vemos una acción también, el 18, o sea, tú leíste hasta el 17 y el 18, dice, dice, el habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, pareciera que utiliza un lenguaje, sigue utilizando un lenguaje de fortalecimiento, de construcción, de Ujú. firmeza. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Caray. Hermano, dime cómo. Ay, hermano. Explícame cómo, hermano. Ay, mi amado hermano. Es decir, esto en realidad, pues sobrepasa todo entendimiento mundano. Y aún a veces los propios cristianos no reflexionamos mucho en esto. Y yo, bueno, creo que está en armonía con Filipenses 1:6, ¿sí? Déjame lo busco, hermano. Filipenses 1:6, donde dice, estando plenamente convencido de esto mismo, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, habla desde el punto donde el Señor nos llama después de su elección y nos perfeccionará en el transcurso de la vida hasta el día, y se va hasta el final de los tiempos, hermano, hasta el día del Señor. Estas cosas a mí me llaman mucho la atención porque en primer lugar las conocemos, las sabemos, las leemos y las creemos por la función que tiene la palabra del Señor. Es decir, la palabra como tal hace hace su trabajo, hermano, su trabajo espiritual. Y estoy hablando de la palabra que leemos, que estudiamos, que reflexionamos. Estoy hablando de la palabra de Dios. Nosotros, esta palabra ha sido fundamental para que tengamos lo que dice Pedro. Entonces, sin la palabra, no tendríamos ninguna posibilidad, hermano, de poder estar haciendo este tipo de referencias. A veces creo que nos falta palabra. Y decir nos falta palabra es estudiarla y reflexionarla y creerle y hacer todo lo que tiene que ser como la parte de la buena obra que Dios hizo en nosotros, porque es la palabra la que nos fortalece. Pero también creo que sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos comprender estas cosas, porque la actividad del Espíritu Santo fue tan importante porque ayudó el Espíritu Santo en su función que le tocaba, es decir, fue el Espíritu Santo el que le dio a la iglesia esta palabra por medio de los apóstoles. O sea, utilizando a la cuestión que tiene que ver con el fundamento apostólico, y Cristo
establece el canon. Establece ese canon usando a los apóstoles con el testimonio del Espíritu Santo. Tercer punto, sobre quién actúa. A ver, hermano, fíjate bien. Vamos vamos a Primera de Pedro 5. Dice aquí, y el Dios de toda gracia. ¿Dónde estás? Estoy en Primera de Pedro 5:10, hermano. ¿Sí? Sí. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Después que padezcáis un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá todas estas acciones, hermano, que estamos leyendo, que son 4 acciones, vamos a ponerlas ahí, apuntan a fortalecer, apuntan a perfeccionar, apuntan a afirmar, apuntan a todos los verbos que cambian. ¿Sobre quién actúan, hermano? Entonces alguien podría decir, pues sobre mí, ¿no? Sobre yo cristiano. Sí, pero ese yo cristiano tiene una esencia y una esencia que es un espíritu, hermano. El espíritu del hombre nuevo en nosotros. Un nuevo espíritu. Porque el viejo espíritu no puede entender ni comprender estas cosas. El viejo espíritu no está diseñado más que para pecar. Pero este nuevo espíritu sí está diseñado para poder tener todas estas gracias por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nos estamos viendo 3 elementos muy importantes que Dios nos da. Y por eso Él dice, y Él mismo hará estas 4 cosas. Es decir, por eso yo decía, podríamos decir, y quizás podríamos pensar en una traducción alterna en el sentido de decir, y Él mismo os hará perfectos, os afirmará, fortalecerá, establecerá. Es decir, ¿a quién, hermano? Sino a todos los espíritus de los santos que Él llamó en Cristo Jesús. Veo 3 elementos muy importantes. Sin palabra esto no puede suceder. No lo sabríamos, hermano. Sin revelación, sin la ayuda incalculable de la gracia de Dios, del don de su Espíritu Santo. Y 3, sin ese instrumento capaz de recibir esas 4 bendiciones y todas las que leímos, hermano, todas las que leímos, o sea, todas van apuntando a eso. Por eso te digo, Filipenses 1:6, donde dice claramente, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de hoy de Cristo. ¿Sobre quién es esa buena obra, hermano? ¿A dónde apunta? Evidentemente, hermano, apunta a ese espíritu que tenemos que es capaz de eso. Como lo dice Colosenses, que también, pues son cuestiones que constantemente, hermano, constantemente, de manera a mí muy puntual y particular, hermano, pues constantemente me están brincando. Constantemente me están brincando porque entonces yo veo que, como lo he dicho en otras ocasiones, yo veo que el hombre viejo tiene tal capacidad de pecar
tal capacidad de tener obras malas, hermano, que es necesario todo esto para poder disminuirlo. O sea, es necesaria la palabra de Dios, es necesaria la obra del Espíritu Santo, es necesaria el hombre nuevo sobre el cual apuntan todas estas cosas, hermano. Y yo creo que en un lugar donde se puede ejercitar todo esto, forzosamente tiene que ser, hermano, la forzosamente tiene que ser la iglesia. No veo otro instrumento, porque mira, bueno, no leí Colosenses, ¿no? Pero otra vez palabras como las que Pedro cita, son palabras que tienen un contenido muy fuerte. Dice, voy a leer desde el 9. Colosenses 1:9. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Perfecto. Lo vemos. Seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En la palabra. En toda sabiduría y discernimiento espiritual, hermano, aquí dice espiritual, está con minúscula, hermano. Y la palabra es pneumatiquí. Explícame, hermano. ¿Qué significa esto? Enseñanza espiritual. Sabiduría y discernimiento espiritual. Obviamente tiene que ser el hombre nuevo. Exactamente, que se distingue por este uso de neumáticos. Exactamente. O sea, Exactamente. no es espiritual en el sentido del Espíritu Santo. Es decir, de pedir, dice Pablo, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Sigue el 10 de Colosenses 1:10, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, como hermano, llevando Este, fruto en toda sí, buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. ¿Cómo es posible esto? A todos aquellos que se cargan el hombre viejo y que no tienen otra alternativa más que ese hombre viejo que nació y fue diseñado para pecar. exacto, exacto. Bueno, ¿cómo? Con su palabra, con la acción del Espíritu Santo y con el fortalecimiento de este hombre nuevo, que ese sí está diseñado para que el hombre nuevo ande como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra. Él sí lo puede hacer y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Otra vez, el versículo 11, fortalecidos con todo poder, hermano, conforme en la potencia de su gloria para toda constancia y paciencia. Y dice, dando gracias al Padre con gozo. Fíjate bien, hermano, que esto es lo que me encanta y que lo hemos platicado, que nos hizo aptos. Nuevamente una acción que, bueno, yo las veo y digo, pues a la mayoría son pasivas, porque Él es el que nos está haciendo aptos para participar de la herencia de los santos. Entonces, creo yo que Pedro, en esa parte final, está en una armonía absoluta con todo el Nuevo Testamento. Evidentemente, hermano, sabían de lo que estaban hablando. O Ujú. Ciertamente, hermano. sea, sabían de lo que estaban hablando. Sabían perfectamente que la obra es de Dios. ¿Y sabes qué es esto, hermano? Es entrada a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Ujú. O sea, es la gracia absoluta de Dios. Y debemos de pensar esto porque constantemente la escritura, y Pedro lo está diciendo, hermano, Pedro lo está diciendo en este versículo,
Y el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, y aquí no estoy hablando de una o de otra de la salvación, no, no, de toda es lo que está hablando Pablo, Pedro Ujú. dice, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Y bueno, sí hay unas ciertas vicisitudes que tiene el hombre y dice, después de que padezcáis un poco de tiempo, él mismo a partir de ahí hará todas estas cosas en vosotros. Pero ¿quién es el depositario de estas cosas, hermano? Es decir, ¿sobre quién recaen esos verbos? ¿Sobre quién recaen esas acciones que él dice, él mismo os hará o él mismo os, lo que sigue y sigue y sigue y sigue, hermano? ¿Sobre quién caen? Pues tienen que caer forzosamente sobre esa parte espiritual que está hablando Pablo en Colosenses capítulo, versículo 1 que acabamos de leer, hermano, ¿sí? Colosenses 1, donde dice que con toda sabiduría y discernimiento espiritual lleguemos a ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Entonces veo yo un bombardeo, hermano, escritural con respecto a todos estos verbos y todas estas acciones que caen sobre el hombre. Obvio, no pueden caer sobre el hombre natural, porque el hombre natural, el que es almático, no puede comprender las cosas que son de Dios porque se han de discernir solamente espiritualmente. Y este discernimiento espiritual obedece a la presencia de la palabra, a la presencia del Espíritu Santo y a esta herramienta que el Señor nos da para ir contrarrestando a este hombre viejo que es lo único que sabe. Hermano, es una verdadera desgracia. Es una verdadera desgracia que el hombre viejo está diseñado solamente para el mal. Y al día de hoy, no sé en otros países, pero en México está desbordado el asunto del mal, hermano. ¿Qué opinas? Pues que así es, hermano, exactamente. Eh, Saber que todas estas acciones de Dios maravillosas son nuestras, son propiedad del nuevo hombre, fíjate. Son no propiedad, pero vienen a, como dices tú, a recaer. Es decir, caen en nosotros. ¿Estás de acuerdo, ¿Verdad? hermano? Por supuesto. Fíjate, hermano, que por último, si- ¿qué pasaría, por ejemplo, si reuniéramos estos otros sentidos de las palabras, de estos cuatro verbos? Como qué tipo de... Se me ocurrió preparar una especie como de traducción ampliada, hermano. Utilizando otros de los sentidos de Bauer. Y por supuesto, con muchísimo cuidado de no convertir esta traducción del versículo 10 en algo muy em, dinámico. Ujú. Yo diría Que más o lo menos interpretes así, y cambie el sentido, ¿no? claro. Por ejemplo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo obrará, restaurándonos plenamente, afirmándonos en la fe, Ujú. fortaleciéndonos con poder interior y estableciéndonos sobre un fundamento inconmovible. Y mira, si pudiéramos así, ya por último, verlo frase por frase, por ejemplo, donde dice el Dios de toda gracia que tú mencionabas ahora. Y realmente, bueno, pues Pedro comienza con estos cuatro verbos presentando a Dios que es la Ujú. fuente de toda gracia, es de toda manifestación de favor restaurador. Y esto es un contraste directo con el sufrimiento previo frente al dolor.
donde Dios no es un Dios lejano, sino el Dios cercano y el Dios de la plenitud de la gracia. Y dice el Dios de toda gracia, el que os llamó a su gloria eterna. Yo destacaría aquí, hermano, que el sufrimiento no es el final de la historia. Los sufrimientos que padecemos todos nosotros, que se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, como dice Pedro, además, no son el fin de la historia y son el llamamiento cristiano que culmina en la participación en la gloria de Dios. Vaya manera, vaya forma que el Señor creó para hacernos participar, fíjate, de la gloria de Dios. Pasa por el sufrimiento, hermano. Y Pedro mantiene esa especie como de tensión de padecer ahora y la gloria inmediatamente que aparece. Y esto aparece en toda la carta, yo lo pude ver, en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 13, donde dice después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Y esto es, hermano, en Cristo Jesús. Dice, porque toda restauración ocurre en unión con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? En Cristo Jesús. Este no es una especie como de eslogan teológico. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, hermano, no es un añadido muerto. No es una palabra bonita que se le ocurre a Pedro para poner aquí, sino que como todo lo demás está lleno de contenido. Toda restauración, toda, toda afirmación, todo proceso de perfección, todo proceso de fortalecimiento o de establecimiento ocurre y solamente ocurre en unión con Cristo. Ujú, ¿Verdad? Él mismo sufrió y él fue glorificado. Sabes, es esta misma dinámica que se aplica a todos los creyentes. Cristo nuestro Señor sufrió y fue glorificado, nosotros sufrimos y somos glorificados. O sea, no seguimos, no es el discípulo mayor que el maestro. Y luego dice, y después que hayáis padecido un poco de pilón, dice él, un poco. El sufrimiento es entonces temporal, el sufrimiento es limitado. Mientras que la gloria de Dios es eterna y es desbordante. Qué manera de llamarnos, hermano, qué manera de despertar todo aquello. Más, no sé, me imagino como cuando el Señor les presentó la tierra prometida a aquellos judíos y les dice, esta es una tierra que produce leche y miel. Sea como abre el sentido y el apetito de aquellos hombres y ujú, mujeres de aquella época. Así hoy, hermanos, en lugar de leche y miel, dice gloria eterna, gloria desbordante. Y entonces Pedro reinterpreta la experiencia del dolor como un tránsito que ¿qué palabra escogería? Un tránsito pedagógico hacia la perfección, hacia la perfección de Dios. Y entonces pues viene lo que sigue, ¿verdad? Él mismo restaurará plenamente, Dios repara, Dios ajusta, decíamos lo que la prueba, desordena como un artesano que recompone un instrumento roto. El creyente siempre en sus manos y tras esta restauración siempre es útil. Dios lo hace útil para la gloria de Dios. Y bueno, pues dice, os afirmará en la fe, ujú, no solamente nos repara, sino que consolida nuestra estructura interna, la estructura del hombre nuevo viene a ser tremendamente fortalecida y esto pues nos convierte en una verdadera columna y esta es una idea muy interesante de stirizo, también una idea como de algo sólido como columna, una estabilidad interior, una convicción inamovible. ujú. Y luego dice, os fortalecerá.
con poder interior. O sea, Dios infunde vigor espiritual. No es una mera estabilidad pasiva, sino es una energía activa para resistir el mal, en nuestro propio mal y el mal de afuera, y servir. Y finalmente dice, y os establecerá sobre un fundamento inconmovible. O sea, la obra culmina con un cimiento firme, una vida asentada sobre Cristo, que es la roca. Y por supuesto la idea fundamental aquí es de permanencia, es de seguridad y de madurez espiritual. Y esto es para todos los creyentes, hermano. Esta es la manera como Dios a cada uno y a cada una obra en su interior. O sea que podemos sentirnos absolutamente seguros, protegidos. Dice, Él los protegerá, Él los guardará. Claro que sí, puesto que como decías tú en la obra, y creo que nuestra hermana Marlene aquí escribe, dice, citando Filipenses 1:6, que tú ya habías citado, hermano, que dice, el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Absolutamente. Hasta el día de Cristo. Él la empezó, Él la terminará. Muy bien, hermano, pues hacia el final ya de la carta hay 3 versículos más que yo creo que son la parte final, ya nada más. Ujú. Creo que hemos dicho todo lo que habría que decir con respecto al contenido de la carta. Y pues Pedro dice, por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, según yo lo conceptúo, os he escrito brevemente, pareciera ser que Silvano fue su amanuense, exhortándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estar firmes en ella ya solamente hace alusión a una especie de reforzamiento, dice, a la colecta que está en Babilonia. A Marcos, mi hijo, os saludan. Tú sabes que yo creo, hermano, firmemente que Marcos era hijo de Pedro. Muchos creen que era su hijo espiritual. Yo no creo que sea su hijo espiritual. Tengo algunos argumentos que después los platicaremos. Simplemente lo digo como una apreciación muy personal, porque además en el contexto de la salutación o de los saludos finales, primero saluda a una iglesia, la iglesia que está en Babilonia, y luego dice, y a Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz a todos vosotros los que estáis en Cristo, y terminamos de esta manera, mi querido hermano, Septien, terminamos de esta manera, pues la primera carta de Pedro, hermano, después de 10 meses de estar hablando de ella, querido. Y Sí, hermano. Es su amanuense Silvano. su Algunos amanuense piensan también que fue el que llevó la carta, también, que puede ser el ¿verdad? mensajero, ¿verdad? El mensajero. Sí, al parecer es su amanuense en el sentido de que le dictó la carta o que le escribió en ese sentido, aunque Silvano, pues no sé si sea, ya aquí ya no, ya quizás abundaremos después, no sé si sea el mismo que tenemos en Primera de Tesalonicenses versículo 1:1. Mm, sí. Y creo que Silvano tenía otro nombre. ¿Será Silas? Sí, dicen que es Silas. Silas, el de Hechos 15:32, hermano. Mm, Silas, profeta, pudiese ser, ¿verdad? profeta neotestamentario. Pero bueno, con eso concluimos. No sé si quieras tú abundar algo más, hermano. Pues nada más, mi querido hermano. Silas, Silvano amanuense, y ya creo yo que ha sido mencionado en otros lados. Y pues ya, este,
platicaremos con los hermanos de lo que hemos platicado con respecto al resto del año Sí, en la hermano. próxima sesión. Y si quieres, leemos algunos de los comentarios que nos dan, que nos pasan los hermanos. Dice nuestra hermana María Beatriz Scampini: buenas noches, amados maestros. Gracias a Dios, se ve muy bien y con buen sonido, retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Yo estaba re preocupado, hermanos, pero bueno. Nuestra hermana Marlene Rodríguez: buenas noches, hermanos. Les escuchamos claro y les vemos también. Un abrazo para nuestra hermana. Saludos y bendiciones, hermanos. Todo perfecto en la transmisión de hoy día. Nuestro hermano Daniel Saavedra. Nuestra querida hermana Emma Castillo: qué alegría, mis hermanos, poder verlos y escucharlos claramente. Para nosotros más, hermana. No sabe qué angustias hemos pasado por no poder transmitir debidamente, y creo que todavía tenemos algunos exabruptos, pero los iremos resolviendo. Dice nuestra hermana Beatriz Garacino: un saludo, los estoy viendo y escuchando. Gracias por sus esfuerzos. A ustedes por sus oraciones, queridos hermanos, porque pues ahora sí que perdimos 2 semanas, ¿verdad, hermano? Sí, Nuestro sí. hermano Paco Jiménez dice: buenas noches, hermanos, desde aquí, desde Lima, Perú. Un abrazo rompecostillas en gracia y justificado, y también un saludo para todo el equipo. Y por favor, algunos datos y la fecha en que fueron escritos los artículos de Jones, me imagino que es Sens, y también sobre la regleta, hermano Armando. En esta semana sin falta se lo mando, hermano. Es que la regleta no la tengo en mi computadora de casa, tengo que ir por otra computadora que tengo en otro lugar, y ahí la recupero. Sin falta se la mando, hermano. Dice Nardo Villarruel: bueno, para seguir con lo del hermano, no sé si le podamos mandar hasta Lima unos regletas o separadores de libros. En una de esas llegan, ¿verdad, hermano? Sí. Dice Nardo Villarruel: buenas noches, hermanos. Al igual que todos los presentes en esta transmisión, agradezco a Dios que se le escuche fuerte, claro y sin interferencias esta vez. Gracias, hermano. Nuestra hermana Marlene Rodríguez cita Filipenses 1:6, dice: estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, la obra de nuestro Señor en la vida del creyente. Así es, hermana, ya hicimos un comentario acerca de esto. Dice nuestro hermano Daniel Saavedra: estimados hermanos, al considerar la progresión espiritual que hemos venido estudiando en 1 de Pedro 5:10, deseo compartir con ustedes las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y externo peso de Eterno. gloria, eterno peso de gloria. Lo leo nuevamente. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Muchas gracias, hermano Daniel. Muchas gracias, hermano. Nuestra hermana Beatriz Garacino: qué palabras, hermosa enseñanza, dice la hermana. Gracias, hermana. Gracias a Dios. Marlene Rodríguez: separados de Él nada podemos hacer. Él nos perfeccionará, afirma, fortalece y establece. A Él le damos toda la gloria. Amén, hermana. Amén. Nuestra hermana María Beatriz Scampini: gracias por esta enseñanza tan especial. A ustedes, hermana. Nuestra hermana Marta López: gracias, hermanos. El Señor los guarde. Muchas gracias, hermana. Sigue diciendo nuestra hermana Emma Castillo: qué preciosa enseñanza. Estos 4 verbos que no son, dice, más que las acciones de parte de nuestro Dios en favor de los suyos. Bendito proceso que nos perfeccionará, restaurará,
completará, nos dará vigor, fuerza y poder para consolidarnos en la fe. Permítame un hermano, para consolidarnos en la fe y que nos permite permanecer y servir con valentía. Tendremos un fundamento estable, permanente, inconmovible. Nuestro Dios nos llama a su gloria eterna por medio de este sufrimiento momentáneo, que a la luz de la eternidad es fugaz. Mm. Así que evidentemente Dios usa el sufrimiento para perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecernos preciosa enseñanza. Así es, hermana. Un gusto que compartan con nosotros estas palabras. Nuestra hermana Beatriz Garcino añade, pero con las enseñanzas del día de hoy, cubre las 2 semanas que no pudieron transmitir. Muchas gracias, hermana, pero ay, no tiene idea qué angustia el no poder conectarnos con ustedes, hermanos, y qué impotencia nos dio, pero bueno, estamos domando la tecnología, hermanas. Decidimos cambiar y creo que está funcionando, ¿verdad, mi querido hermano José Antonio? Sí, hermano. Gracias a Dios que te ha dado sabiduría para enfrentar este desafío, hermano, porque se lo debemos a nuestro hermano Armando, A que nuestro es el, Dios. claro, por supuesto que sí, tío. Simplemente me refiero a todo el corazón que has puesto, hermano, en, en que esto funcione. Pues Gracias, sí, hermano. no, le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder, pues, contar con recursos tecnológicos para poder, enfrentar estas situaciones. Yo transmito desde mi casa, transmití anteriormente desde, desde donde vivía anteriormente, donde tenía mi biblioteca. No he podido ni migrar mi biblioteca para acá, pero bueno, ya migré la red, que es lo más importante, hermano. Hmm. Pero bueno, damos por concluida la charla bíblica de este 22 de octubre del 2025, esperando que tengan ustedes una muy buena noche, hermanos, y que Dios los guarde y los bendiga. Mi nombre es Armando González Basaldúa, quedo de ustedes y mi querido hermano. José Antonio se tiene a sus órdenes, muy amados hermanos y hermanas. Muy bien, pues damos por concluido, mi querido hermano. Amén, hermano. Gracias a Dios.